Chicago es una ciudad un tanto compleja, pero a la misma vez fascinante, con una gran historia y una cultura muy pero muy variada. La ciudad ha sido testigo de importantes eventos históricos y a la misma vez ha sido pionera de innovaciones arquitectónicas y al día de hoy tiene una arquitectura impresionante. Chicago se sitúa como la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, solo después de Nueva York y Los Ángeles. Además, es reconocida como la capital del Medio Oeste, con una extensión de 234 millas cuadradas y una población de 2.7 millones de habitantes aproximadamente. Hoy quiero mostrarles parte de mi experiencia en Chicago, y es que pude recorrer la Ciudad del Viento en bicicleta hasta llegar a la playa. Hemos llegado a Navy Pier. Tomar el taxi marítimo por el río Chicago, subirme en el tren elevado, primero de su tipo, título que ostenta la segunda ciudad. Me da un poquitico de miedo porque uno tiene que estar precavida y más cuando tú eres una mujer. Ahora se subió otro señor y somos 3 personas en el último vagón del tren. Conocí parte de su historia y renacimiento después del incendio de 1871. El gran incendio de Chicago arrasó con todos los edificios que había en la ciudad excepto con la Torre de Agua. Probé la Deep Pizza típica de aquí. Llegué al inicio de la histórica Ruta 66 y tuve el placer de conocer a un inmigrante como yo, que nos cuenta cómo se gana la vida en esta gran ciudad. Acá en Chicago me encontré con mi amigo Andrés. Andrés, ¿qué estás vendiendo acá? ¿Cómo se llaman esas cositas? Estos son chicharrones. Chicharrones. Elotes. Elotes. ¿Elotes de los que se venden en México? Sí, aguas. ¿Esto qué es? Como y esto es como... ¿Qué es esto? Ah, una sangría. Bueno, pues Andrés es de Colombia. Fíjense, hace 3 meses está viviendo aquí en Chicago. Vino directamente hasta aquí, hasta Chicago. Y pues está trabajando así, muy honradamente. Y él me estaba contando detrás de cámara que pues... Saben, no es legal tener el carrito, pero la policía viene y le pone tickets, ¿no es así? Los tickets, sí. Y entonces después tiene que ir al juez y tal, pero como no está vendiendo nada ilegal, ni sustancias, ni licores, ni nada de eso, es como que... Sí, eso es lo único que se vende por lo ahí, sí. A uno a sustentarse mientras puedo conseguir el permiso de trabajo. Claro, es como que te dejan porque es tu manera para poder sobrevivir en la ciudad hasta que pueda conseguir su permiso de trabajo. Sí, para poderme meter en una empresa legal. Claro, ¿y te gusta la ciudad de Chicago? Sí, muy bonita, sí. ¿Te encanta? Sí, muy limpia. Ven acá, ¿y no tienes familia acá? No, Nada de familia, estás solito. solo. ¿Y en Colombia dejaste familia? Sí, allá quedó mi mamá, mi papá, mis amigos, primos, hermanos. ¿Y tienes hijos? Sí, una niña Y también está en Colombia. en Colombia. Yo me vine por el Dariel. ¡Wow! ¿Y cómo te fue? Me gasté 4 meses caminando Madre mía. de allá pasando el Dariel, pasando más que todo en México, en el tren. ¡Wow! Pasé hartas cosas hasta llegar acá. Yo también hice la travesía, pero no tan complicada como tú, porque lo mío fue como que de Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Hace 5 meses estoy aquí también. Sí, yo ya llevo 3 meses que entré. Pero te felicito muchísimo Gracias. por querer salir adelante honradamente, trabajando. Ya gracias al patrón también que me dio el trabajito. Ah, tienes una persona que te ayudó. Sí, él me prestó la plata y yo le estoy pagando Poco a poco. poco a poco la surtía, porque no llegué aquí así como las manos. Wow. Pero gracias a Dios ahí voy, ya pagando ahorita mi arriendito y todo, ya esperando que si alcanzan a verlo a Colombia, le mando saludos a mi mamá, a mis hermanos. Ay, sí, mira. Y, ¿Cómo se llama tu mamá y tus hermanos? Mi mamá se llama Flor María y mi papá Héctor y mi hermana Aura y mi hermana Sandrita y mi hermana pequeña Sofía. Un saludo para toda la familia si nos está viendo de Colombia. Y si no nos está viendo, pues pásenlo a todos los colombianos que ustedes tengan por ahí para que vean la familia de Andrés, que se está superando aquí en Chicago. Muchísimas gracias, amigo. A mediados del siglo XIX, Chicago era la ciudad con más crecimiento del mundo. Y es que debido a la industrialización de este lugar, la ciudad de Chicago enfrentó un grave problema de sanidad relacionado con el río de Chicago. Y es que los desperdicios de las fábricas y la basura eran desechados en este río, que al final desembocaba en el lago Michigan, del cual la ciudad obtenía su agua potable. Esta
contaminación ocasionó que muchas personas murieran de enfermedades a través del agua como la tifoidea y de cólera. Podemos darnos cuenta que el agua del lago Michigan es completamente diferente al río Chicago. Vean, esta sí está súper, hiper, mega turbia. Debido a esta situación, los altos ingenieros de la ciudad de Chicago tenían que tomar cartas en el asunto y la idea era invertir la corriente del río Chicago hacia el río Mississippi. La mayoría de las personas no creyó esto posible, pero al final los ingenieros lo lograron y realmente lograron cambiar la corriente del río. ¿Cómo fue que lo lograron? Pues dándole más profundidad al río para que corriera de manera diferente, logrando así una de las mayores hazañas de la historia de la ingeniería de los Estados Unidos. Una particularidad que ha llevado a convertir este río Chicago en el único río del mundo que fluye al revés y hacia arriba. ¡Ay, mira el taxi! Voy a ver si me da tiempo. ¡Corran, corran, corran! Bueno, aquí estamos rumbo a coger el taxi fluido de Chicago o el Water Taxi, también como se le conoce. Ida y regreso resultó en $6. Está bien. ¡Wow! ¡Mira la Torre Trump! Estoy pasando por debajo de ella. ¡Wow! Y estuve caminando por ahí también y no me di cuenta. Ese helicóptero está ahí desde hace rato. Si bien la tasa de homicidios en la ciudad de Chicago ha disminuido en las últimas décadas, todavía sigue teniendo un problema con la violencia y las pandillas de este lugar. Sí, mira, el tema de la criminalidad aquí en Chicago, por ejemplo, todo esto, vamos a decir, es arte, grafitis, ¿no? Que toda esta área está así, pero es un tema muy aquí, un poco complicado, por ejemplo, con el tema de los colores, de señas con las manos. Dependiendo también en el lugar que tú te muevas, vas a enfrentarte a este tipo de problemas. Entonces, muchas de las veces hay tiroteos en cualquier lugar de la ciudad. O sea, sin esperártelo puede llegar a suceder algo. Y el crimen, yo que vivo aquí, te puedo decir que es bastante alto a la comparación de lo que dice la policía, ¿no? De las estadísticas. Chicago ha sido escenario de algunos de los eventos más importantes de los Estados Unidos. Y es que en 1871 la ciudad completa fue devastada por el gran incendio de Chicago que dejó a más de 100,000 personas sin hogar y donde perdieron la vida 300 personas. Déjenme decirles que ahora mismo me encuentro frente a uno de los edificios, o bueno, una de las torres más importantes de aquí de Chicago, y es que este edificio que tengo detrás de mí es la Torre de Agua. Aquí adentro se alberga una tubería de 138 pies de altura, bueno, en vertical, y además de eso tiene un diámetro como de 3 pies. A través de esta torre se regulaba el fluido del agua que corría por toda la ciudad de Chicago. Afortunadamente la torre estaba construida por piedra caliza, esta que ustedes están viendo ahora mismo, que resultó invaluable años después de la finalización de la construcción. Cuando en la mañana del 8 de octubre de 1871 el gran incendio de Chicago arrasó con todos los edificios que había en la ciudad excepto con la Torre de Agua. Y es que al día siguiente del incendio, la Torre de Agua sirvió como guía a todas esas personas que se habían quedado sin hogar. Entonces, como que venían aquí y podían guiarse. Espérate, mi casa estaba para allá, mi casa estaba para allá, mi casa estaba para allá, porque esto fue lo único que sobrevivió. Y es que por supuesto me imagino que en ese momento del incendio, bueno, al otro día, este edificio debe haber quedado completamente lleno de ceniza, completamente negro. Al día de hoy ustedes lo ven que está claritico. Yo me imagino que haya tenido reparaciones. Y en 1969, el año de su aniversario, la Torre de Agua fue reconocida nacionalmente como el primer monumento acuático estadounidense. Al día de hoy, todos estos edificios emblemáticos y muy novedosos que vemos construyeron mucho después. Y es que a pesar de la tragedia, el incendio desencadenó una gran reconstrucción de la ciudad, dándole lugar al día de hoy a la cuna de la arquitectura moderna. Chicago es conocida por su
arquitectura diversa e innovadora. Aquí hay edificios muy emblemáticos como por ejemplo puede ser la Willis Tower, la Hancock y también la Torre Trump, que la tengo aquí delante de mí, vean ahí. Por si fuera poco, la ciudad de Chicago es el lugar donde nació la Escuela de Arquitectura de Chicago, propiamente dicho, que a principios del siglo XX revolucionó el diseño de los rascacielos. Pero además de sus rascacielos, también tiene múltiples edificios que son históricos e importantes en la ciudad. Y estas torres se llaman Marina City. Tienen este diseño muy peculiar que la gente siempre dice que parecen una mazorca. Y lo más interesante que a mí me parece es el tema de los carros, que los carros siempre se parquean mirando hacia atrás. Lo otro es que son dos torres gemelas, aproximadamente de 65 pisos, tengo entendido. Construir estas dos torres se demoraron 4 años. Y en el 2016, caballeros, estas torres fueron denominadas como Monumento de Chicago. Ahora mismo me encuentro en el mero centro de Chicago. Este lugar aquí también es conocido como Loop, y de hecho Loop es el distrito donde se construyó el primer tren elevado del mundo en 1892. El Loop, que debe su nombre a la forma en que la línea ferroviaria recorría esta zona aquí, se convirtió también en el corazón del centro de Chicago, porque además de eso alberga lugares y edificios de los más emblemáticos de la ciudad. Este edificio que tenemos aquí delante de nosotros es el Instituto de Arte de Chicago. Aquí ya ven música callejera delante del instituto. Justamente al frente del instituto lo que te queda es el comienzo de la histórica Ruta 66. Esta esquina es la avenida Michigan y el Boulevard Jackson, creo que se llama. Que aquí es donde estaba esto. Ustedes saben cuánto yo he querido estar aquí parada, aquí exactamente debajo de esta placa del comienzo de la ruta histórica y tan conocida 66. Pero además de eso, no solo frente al instituto te puedes encontrar esto, sino que también te encuentras la línea de ferrocarril elevado aquí atrás. Que esta ruta original de la ruta 66 corría exactamente desde Chicago hasta Los Ángeles, alrededor de unas 2.400 y pico de millas, que son aproximadamente como 4.000 kilómetros. Entonces, como todos sabemos que Chicago fue el lugar donde se construyó por primera vez el tren elevado en los Estados Unidos, pues yo no me puedo ir de Chicago sin probar el tren de aquí, así que vamos allá a ver si no me pierdo. Bueno, ustedes me acompañan. Quiero mostrarles cómo es todo el sistema, cómo es que tengo que coger el ticket, no tengo ni idea. Sí sé que las líneas aquí son por colores y pues bueno, nada, vamos a ver qué nos encontramos. Fíjense, por abajo se ve así, muy parecido a Nueva York. Esto es unas 4 esquinas, es calle por los 4 lugares. Y pues nada, vamos a subir. Ah, miren, yo quiero coger la línea rosa, que es esta que está aquí. Vamos a ver si puedo y cómo es el tema. Fíjense, este es el recorrido que yo quiero hacer, tipo un recorrido por el centro Loop, el centro de aquí de Chicago. Caballero, ¿qué les puedo decir? Que no pague el tren y estoy aquí arriba. Es que yo soy tan afortunada, yo no sé. Pues yo le estaba preguntando a la señora de cómo tenía que comprar el ticket. Me habían dicho que era $5, pero ella me dijo que eran 3 y yo no tenía $3, la máquina no da cambio. Entonces pues bueno, le expliqué que yo lo que quería era, o sea, hacer un recorrido por aquí por el centro y pues me dejó pasar. Muchas gracias si ves este video. Miren, les voy a explicar una cosa. Yo lo que quería hacer era darle la vuelta al centro, pero ahora mismo estoy en la parada de la Rosa. Porque, ¿qué pasa? Voy a coger el tren rosa, la línea rosa, hasta aquí, hasta la siguiente parada. Y en esta siguiente parada me bajo, cojo el naranja y el naranja me da una vuelta y me deja exactamente donde estoy ahora mismo. Vamos a ver si me sale bien. Ahora mismo le pregunté a una muchacha que había aquí en la parada si el tren acá era un tanto peligroso y dice que más o menos. Yo le dije, pero aún en el centro ya viene mi tren, el rosa. ¡Wow! Se me va, pero papá, pero... Qué emocionante se siente esto, papá, con el tren así como se va vandaleando y tú piensas que te va a caer porque ahí está toda la carretera para allá abajo. Estamos girando. Vean. Estamos girando ahora mismo. Adelante aquel señor está fumando la hierba.
Vean las vistas. This is Harold Washington. Doors closing. Wow. Mira que este edificio lo había visto ya en varias ocasiones, pero por la calle. Bueno, aquí estamos en la otra terminal. Hemos venido desde allá, fue muy cortico, desde allá dimos la vuelta hacia acá y pues aquí vamos a coger la línea naranja. Cuando yo vivía en Cuba, al principio de nosotros habernos mudado para La Habana y íbamos a Santi Espíritu y siempre, bueno, relativamente cogíamos el tren porque el tren resultaba más económico que cualquier otro transporte para visitar nuestra tierra donde nosotros vivíamos. Y pues nada, que es una sensación extraña montarme en el tren aquí en los Estados Unidos. En esta parte de aquí del tren yo me monté en el último vagón para poder tener estas vistas. Solamente había un muchacho que estaba sentado ahí. Me da un poquitico de miedo porque uno tiene que estar precavida y más cuando tú eres una mujer. Pero bueno, ahora se subió otro señor y somos 3 personas en el último vagón del tren. Que si me bajé en la misma estación de trenes, pues no sé dónde me bajé en otra. El tren yo no sé por dónde cogía, pero bueno, todavía estoy en el centro. Por si no sabían, desde el 2020 Illinois está entre los 24 estados donde la marihuana es legal. Así que eso es algo que tú te puedes encontrar muy fácilmente aquí en esta ciudad. De hecho, he sentido el olor muchísimas veces en lugares abiertos, en lugares cerrados, en el tren mismo, muchos lugares. Pero además te puedes encontrar los dispensarios donde venden también esta hierba. Y por supuesto que esto también posibilita que cualquier persona mayor de 21 años puede comprar cannabis en cualquier lugar de la ciudad. Ya se siente un poquitico más el frío, haciendo alusión también y respeto al nombre que tiene esta ciudad, de la ciudad de los vientos. Chequen mi pelo, chequen. Hace bastante aire, hace bastante viento ahora mismo, pero déjenme pasar. Oye, él se iba a meter todavía en el paso del peatón. ¡Uah! Ahora voy a cruzar, bueno, por segunda vez el río Chicago caminando en este puente y frente a las torres de la Marina City. Vean esto, qué bonito está, caballero. Me encanta. Bueno, ahora quiero bajar aquí al Riverwalk de Chicago porque hay una parte que se veía que está muy bonita. Quiero bajar un poco a sentarme aquí. Ya está haciendo frío, caballero. Miren, este era el lugar que les decía. Forma parte del Riverwalk como tal, pero me gusta porque además de que tiene solecito, la gente viene aquí a sentarse, a compartir, incluso personas solas también, así como yo. Y pues nada, que me gusta, que me encanta. Quería estar frente al agua un ratico. Todavía me lo estoy pensando si hacer el tour de arquitectura o no, pero bueno, nada, estoy disfrutando un ratico y además cogiendo solecito porque ya las temperaturas están bastante bajas. La ciudad de Chicago se caracteriza también por ser una ciudad de barrios. Aquí te puedes encontrar hasta 77 comunidades con una gran diversidad de vecindarios, pero además de eso es una ciudad con mucha variedad cultural. Aquí te puedes encontrar personas de todas partes del mundo, desde China, Colombia, Puerto Rico y diferentes barrios de eso, como los barrios mexicanos, el barrio chino. Ahora mismo yo estoy muy cerca del barrio chino. De hecho, vean esta construcción aquí porque el barrio chino está aquí. Chicago es una ciudad donde puedes disfrutar de las 4 estaciones del año. Por ejemplo, ahora mismo estamos en primavera y vean estas flores hermosas que yo, por ejemplo, no las veo en Jacksonville. Aquí puede haber nieve hasta temperaturas bien calientes. Ahora mismo me encuentro en el Teatro de Chicago, este edificio. Bueno, este lugar tan emblemático e histórico que fue fundado desde 1921 y ha sido testigo de múltiples eventos de películas, obras de teatro, conciertos, presentaciones, mil cosas y por supuesto que tiene muchísima historia detrás. Ahora voy a aprovechar y caminar por el Grand Central porque no he caminado por aquí tampoco. Y lo otro también que quiero conocer es el Millennium Park, que tampoco lo he visto. Estoy ahora mismo en el pabellón de J.
Pritzker, que es el gobernador de Illinois actualmente, pero es que me cuentan algo súper curioso, y es que hay lugares de la ciudad que se nombran según el gobernador el que está en ese momento, y es que dicen que, por ejemplo, ahora cambia el gobernador de Illinois y entonces pues cambian el nombre del pabellón. Eso es súper cómico, no entendí. Entonces lo otro es que también me cuentan de que en este lugar hacen muchísimos conciertos y es un terreno bastante grande. Ahora mismo está cerrado, miren ahí, está cerrado completamente, pero es un lugar súper lindo. También está pegado a esto que es la caminata que ahora mismo yo la pasé por ahí completo, y lo que me queda aquí al lado es el frijol, que quiero ir a verlo. Fíjense, estoy en las afueras del frijolito y fíjense la cantidad de flores hermosas que hay aquí. Esta ciudad invierte mucho dinero en estas flores, fíjense, bellezas. Miren, caballero, por aquí abajo pasa el tren, fíjense, y de aquí delante tenemos el frijolillo. Caballero, este frijolito se llama Cloud Gate en inglés, que es como decir puerta a las nubes, y es que pesa más de 100 toneladas esta arquitectura, pero además de eso está formada por más de 168 placas de acero que dicen que están bien pegadas una con la otra para, tú sabes, después de ser pulidas queden así tan brillantes. De hecho se pueden ver acá en los videos que yo estoy haciendo ahora, para que ustedes vean cómo es el antes y después de, ¿sabes? Antes de pulir. Es que yo creo que muchas veces se ve el frijolito completamente pulido, pero pocas veces van a verlo como yo se lo estoy mostrando en el video de hoy. Ya estoy viendo esa imagen icónica que tanto había visto por los videos, por las fotos, por todo. Y miren, este parque aquí está hermoso, caballero, con una vegetación y unas flores bellas. Me encanta Chicago. Me da curiosidad porque no sé de qué está hecho y como que quiero tocarlo, porque es que se ve que tiene puesto como unos bloquecitos transparentes. Y es que sí, es como de cristal. Esto que tiene aquí afuera es como un cristal. Me ha pegado ahí uno con otro. Y por dentro debe tener cemento. Vean qué alto. Esto que tengo detrás de mí es una videoescultura. Se le llama Fuente Crown. Es como fuente de corona. Mide 50 pies y costó $17,000. La primera vez que se abrió al público fue en el 2004. Fue justo antes del frijolito, porque el frijolito se empezó a construir en el 2004, pero se abrió en el 2006. Mira, ahí está cambiando. Ahí está cambiando. Vamos a ver. Ah, mira, otra imagen. ¿Ven? Otra imagen. Y les voy a decir algo, que por aquí, por esta chorrerita de agua, suelta agua solamente de mayo a octubre, es decir, no todo el tiempo. Y todavía no estamos en mayo, estamos en abril apenas. Tenía que haber venido el próximo mes. Sin duda, una de las cosas que más me ha gustado de la ciudad es la vibra que tiene, la vida social que tiene. Aquí abajo, por lo menos, hay una cantidad de personas compartiendo, pasando el rato, mirando las vistas, muchas personas entrenando. Me encanta. Esto se movió muchísimo. Bastante. Wow. Yo dije, ya nos caímos. Fíjense las vistas del centro de la ciudad de Chicago. Todo aquí, mamá. Esto acá le llaman el campo del museo o Museum Campus. Y pues nada, en este lado de acá tenemos el planetario. Y pues vean esto, qué lindo está. Aquí hay muchas personas, miren ellos, comiendo fresas aquí, haciendo ejercicio, aquellos dos allí creando contenido. Por ahí hay muchas personas acostadas aquí en la hierbita esta. Me encanta esta zona aquí. Este lago Michigan, que es tan importante para la ciudad de Chicago y los representa tanto. Y me encanta que ahora mismo estoy exactamente en todo el borde este de la ciudad como tal, que bordea completamente el lago Michigan. Y es que este lago es el más grande de los Estados Unidos de agua dulce y el quinto más grande del mundo. Es impresionante. Ay. Miren, el agua del lago está extremadamente hermosa. No la puedo tocar porque la distancia entre donde yo estoy, ahí abajo, es bastante lejito. No voy a poder tocarla, pero sí está sumamente linda. Es como un verdecito muy clarito. Pero las vistas de esto aquí, esto está lindísimo, me encanta. Sí. A mí me ha tocado venir en las mañanas, como 5 o 6 de la mañana, en la que el agua está muy arriba el nivel y llega hasta la parte de arriba. Que más o menos, si te pones a calcular, es como 1 metro. ¿Cuántos metros tú crees que hay ahí de profundidad? Mira, yo creo que son como cerca de unos 3 metros, más o menos. ¿Tú crees? 2-3 metros. Wow, qué miedo. Sí, porque lo más profundo que mide este lago son aproximadamente los 280 metros. La temperatura está súper agradable, me encanta. Realmente he tenido suerte el día de hoy por estar este tiempo así tan espectacular
para poder conocer este lugar. Por supuesto que no podía venir a Chicago y no montarme en una bicicleta por toda la ciudad como lo he hecho hasta ahora en cada lugarcito que he logrado llegar. Ok, ya conseguimos esta. Irving consiguió una por allá también. Vámonos. ¡Vámonos! Hemos llegado a Navy Pier. Aquí estamos justamente al frente de Navy Pier. Este es el lago Michigan. Está del mismo color que donde lo vimos en el campus del museo. Si ven, hay guaguas aquí, hay paradas de guagua, ómnibus. Y vamos a seguir con el recorrido. Durante el viaje hemos hecho un recorrido por toda la playa, todo el borde de la playa como tal. Bueno, ahora mismo estoy en un lugar que se llama Oak Street, que es una playa también. Caballero, vean qué cantidad de personas hay. Hay una multitud. Se siente el olor a la hierba, igual que en Nueva York. Pero miren, chequen para allá la playa. Hay muchas personas en bicicleta, en patines, en de todo, caminando. La gente camina tremenda cantidad de distancia. Muchas familias, niños. Miren las bicicletas tiradas por ahí. Gente que viene a pasar el rato, incluso a bañarse y hace frío. Enamorados. Hemos llegado hasta esta zona acá de la playa también. Esta zona se llama North Avenue y déjenme decirles que hay muchas más personas. Por aquí están haciendo como picnic, escuchando música. Parece que se extraen sus cosas de comer y se sientan aquí en el campo. Hay bicicletas, hay familia. Está lindísimo y con unas vistas que se ve toda la playa y todo lo que hemos recorrido. Caballero, la gente aquí no cree en el frío. La gente aquí anda en ropa deportiva con la barriga afuera, con todo afuera y hace tremendo frío. Pero miren esto, el martes 20 de abril de 1943 fue cuando abrió esta pizzería de Chicago. Soon Once opens tonight. And you and the rest of the craft beer people are broken. Oigan, buen olor sí hay. Fíjense lo que dice aquí en el menú. Dice que es pizzería 1 y nos dice que la primera pizza, pero la primera pizzería fue en 1943 y fue esta la pizza 1. Después dice que se expandió la Deep Dish Pizza a la calle de enfrente, que sería una que se llama Due. Y bueno, pues más adelante de su casa se extendió a esta que es de la casa mexicana. Bueno, de hecho, yo el día de hoy quería ir a Giordano's, pero pues no sé, decidí venir a esta porque creo que esta era como más tradicional y me di cuenta que Giordano's es como una franquicia, no sé, algo así. Y entonces por eso decidí venir a este lugar. Y es que es bien histórico. Ahí ese automático. Otra cosa que tiene esto es que tú puedes descargar la foto en el QR este que aparece acá. Ahora sí vamos a probar la pizza. Vamos a probar la pizza típica del lugar. Wow. That was what? 7? Yeah. 7. Esta tiene como carne aquí, tiene hongos, tiene queso, tomate, ají, tiene muchas cosas. La verdad que es completamente diferente y la masa sí es una experiencia muy diferente a la tradicional que nosotros estamos acostumbrados porque realmente es como crocante. Parece pastelito, no parece como la pizza. Y me sabe un poquito como harina de pan, a pan. Bueno, vamos a probar ahora esta que es de 4 quesos y también tiene pesto. Fíjense, la parte de abajo no se pica porque es que es muy tostadita. Es que la estructura como tal de la harina parece un pie. Esta sí tiene queso. We're gonna tie it so you can go back and stop. Está rica también. Mucho queso. Mi amigo Irving que la va a probar ahora. Bueno, vamos a estarla probando. Yo he probado la de Giordano's. Vamos a ver qué tal está. Esta es la primera vez que voy a probar esta pizza de este lugar, ¿eh? Oye, parece como una galleta este
Este pedazo de aquí bastante rica, ¿eh? La masa es una cosa completamente diferente. No es lo mismo como la pizza tradicional, que es muy delgada. Hasta incluso sabe como a galleta, como una cosa extraña, pero está rica. Apparently the kids are realizing it's a terrible thing. It's kind of like smoking for us, our generation. Buena. I mean, now you're more likely to smell marijuana. Creo que me gustó más esta, ¿eh? Es la de los 4 quesos, está muy sabrosa. Incluso por la parte de abajo, mira cómo se ve, como una galleta. Está bastante rica. Simula hasta palitroque. ¿Tú no sabes de los palitroques? Porque es que tiene mucha harina de pan. Parece como un pie, es como una cosa así, lo que es una pizza. Pero realmente la 4 quesos está como más rica. Es una buena experiencia realmente. A mí me gustó. Fíjense, les voy a decir algo. Y es que este lugar fue fundado y aquí mismo, en este mismo lugar. Y es que aquí, imagínate, hay unos tours que te están diciendo, bueno, te lo están vendiendo acá, unos tours para conocer la historia de Al Capone. Y le pregunto a ella, ven acá, pero Al Capone venía acá porque es que el sitio como tal, los cubículos como tal del restaurante es como típico así de los años, eso, ¿sabes? De cuando Al Capone, y le dije, Al Capone venía aquí, y dice que sí, que Al Capone venía aquí. Entonces eso es como bien interesante. Nos vamos. Ya hoy es mi último día que estoy aquí en Chicago. De hecho, ya tengo la maleta preparada, ya tengo todo. Ya voy a coger mi transporte para mi nuevo sitio al que voy a ir, pero no quería dejar de mostrarles este lugar que es la Willis Towers, pero la gente de aquí la conoce como Sears Tower. Y es que fue construida desde 1970, creo que tiene como 108 pisos y es la segunda torre más grande de los Estados Unidos, pero de aquí de Chicago es la primera. Y pues nada, que no podía dejar de venir aquí, apreciarla, me tomo una super foto aquí, véanla aquí, qué grande, qué linda. Y pues nada, le digo adiós así a esta ciudad que me ha encantado. Chao.